Buenas, bienvenidos a mi podcast Audios conmigo misma. Les habla Anchitita. Y ante todo, pues te quiero dar las gracias por estar una vez más aquí escuchándome. Sé que en los anteriores episodios me comprometí a ser más presente, a publicar más, a estar más activa. Sin embargo, pues he tenido situaciones muy complejas en mi vida personal que han complicado que pueda desarrollar el proyecto como a mí me gustaría. Pero claro, de todas formas, la idea no es abandonar del todo, sino pues iniciar de nuevo las veces que sean necesarias, ¿sí? Y pues bueno, el día de hoy haré un episodio un poco más corto, un poco más reflexivo, sin tanta teoría. Creo que en este momento, en el punto en el que estoy, es necesario como hacer este proceso un poco más de análisis. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de cómo la vida nos guía para que nosotros tomemos ciertos caminos, pero muchas veces nosotros no queremos continuar esa línea que nos indica la vida, sino que no, queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, queremos controlar las situaciones, queremos que todo salga como a nosotros nos gusta, y en el proceso pues sufrimos porque no podemos controlar nada de nuestra vida, porque el curso de las cosas no siempre está bajo nuestro control. La verdad es que la mayoría de veces no está bajo nuestro control. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo hay diferentes avisos que nos da la vida para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que parar, que tenemos que redireccionar nuestra atención, nuestro enfoque, pero que nosotros ignoramos, pues porque somos tercos, porque somos testarudos, porque queremos hacer nuestra voluntad y no, a veces las cosas no funcionan así. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, pónganse cómodos y nada, espero les guste mucho este episodio. Bueno, y entonces la pregunta de esta semana es ¿por qué? ¿Por qué elegí este tema? Si digamos, yo iba con una guía en pro del crecimiento personal. Y pues la verdad, para este tercer episodio tenía pensado otro tema que claramente abordaré más adelante. Pero mi misma vida, mis circunstancias pues me llevan a tocar este tema porque a veces yo misma identifico la falencia en este tipo de situaciones en mí misma. Y yo digo, si yo lo identifico, pues posiblemente a muchas otras personas también les pasa, ¿no? Entonces a mí me parece súper importante que hablemos de esto. Entonces, bueno, empecemos con el tema de que cuando empecé el podcast, estaba hablando bastante de cómo la conciencia de las situaciones de nuestra vida nos ayudaba a tomar decisiones, a tomar acciones que nos ayudaban a salir adelante, a tomar nuevas acciones, a dejar atrás en el pasado aquellas cosas que nos dolían y poner en nuestra atención y nuestro foco el salir adelante, el estar bien, el crecer, ¿sí? Pero muchas veces pasa que este tipo de, digamos, de pensamientos también alcanzan a ser un poco sobreexigentes, ¿sí? En ese sentido, me es difícil darme cuenta, hasta ahorita como que yo misma hago el proceso de que yo alcanzo a ser bastante sobreexigente conmigo misma y todo el tiempo deseo cumplir con los estándares
que muchas veces yo misma me impongo, ¿sí? Que ni siquiera son otras personas las que me las imponen, sino yo misma, que a veces tengo estándares tan altos conmigo misma que a veces para mí es complicado cumplirlos, ¿sí? Y precisamente eso fue lo que me sucedió estas semanas, que muchísimas situaciones se me salieron de control y no pude mantener, digamos, digamos, sí, el manejo, la disciplina que estaba llevando, digamos, semanas antes. Em, y como de alguna manera siento que mi cuerpo, mi vida me habla de diferentes maneras, pero pues soy yo la que muchas veces se detiene, ¿sí? A veces somos nosotros mismos los que nos entercamos con algunas cosas y luchamos con que algo se nos tenga que dar, cuando tal vez esa no es la mejor manera para que las cosas se den, ¿sí? Entonces, bueno, primero quiero hablar de algunos factores que nos pueden ayudar a identificar cuando tenemos que parar, respirar y decir, ven, ¿yo qué estoy haciendo en este momento? Si estoy yendo por el camino correcto, esto me está funcionando, esto me está haciendo sentir bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, eh, pues yo diría que lo más básico, lo más principal, que es este factor que siempre se presenta en nuestra vida cuando las cosas no están funcionando como deberían ser, cuando las cosas no nos están haciendo sentir bien. Siempre la primera respuesta la envía el cuerpo, nuestro cuerpo. Por eso quiero hablar de la sabiduría del cuerpo y cómo este siempre nos envía muchas señales y nos indica cómo nosotros nos estamos sintiendo y cómo el no poder manejar y gestionar las situaciones que estamos viviendo le afecta y cómo él demuestra cómo está haciendo la situación para nosotros y ahí es donde a veces nuestra propia mente nos dice como no tengo tiempo para ahorita pensar en eso, para enfocarme en eso, tengo otras prioridades, pero a veces las situaciones son tan abrasadoras y tan complicadas que nuestro cuerpo dice, no, tú eres el que tiene que parar. Y el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Con dolor, con enfermedad, con fatiga, con insomnio, con demostraciones que nos hacen ver que nuestra situación de vida no nos está haciendo sentir bien. Y a veces estas demostraciones, estas señales que envía el cuerpo a veces tienen que ser tan grandes y como tan extremas como para que realmente nosotros nos pongamos un minuto a pensar y decir como, uy, espere, sí, que estoy viviendo, ¿sí? Porque incluso yo creo que a muchos les pasa que, no sé, tienen insomnio, tienen dolores de cabeza, dolores de estómago, constantemente les da gripa, temblores, alergias. Y uno lo ignora muchísimo. Uno es como, no, estas son, dirían por ahí, estas son bobadas del cuerpo. O sea, no, yo le tengo que seguir a mi cuerpo se tiene que acostumbrar, mi cuerpo me tiene que rendir. Y ya cuando estas demostraciones se hacen como tan graves, que ahí es donde decimos como, espera, sí, algo está pasando, porque mi cuerpo está pasando, se está expresando de esta manera tan grave. Y solo ahí como que tomamos un poquito de conciencia de que tenemos que tenerle atención a lo que estamos viviendo y cuidarnos y parar y descansar y decir, ven, esto me está funcionando, esto cómo me está afectando, pues porque nuestro cuerpo alarma, ¿sí?
Nosotros somos uno solo, pero entonces así como nuestra conciencia tiene la posibilidad de analizarse a sí misma de muchas maneras, pues nuestro cuerpo se, digamos, se expresa de una manera mucho más física y a veces decimos, no, es que estos son problemas que no sé de dónde me surgieron de la nada. Y muchas veces los problemas físicos que nosotros tenemos son pues causados por situaciones personales, familiares, laborales, económicas, de nosotros mismos, ¿sí? Y no nos damos cuenta y terminamos, no sé, medicándonos, teniendo tratamientos súper fuertes, tratando de mitigar lo que nuestro cuerpo está tratando de decir, cuando pues la realidad es que deberíamos realmente pensar cuál es la raíz de esta situación, porque mi cuerpo está expresándose como se está expresando, ¿sí? Entonces, muchas veces es muy necesaria como esa conexión corporal, como esa conexión de decir, uff, espera, ¿qué es lo que está pasando? Como tomarse ese tiempo de analizar y de descansar, de meditar, de dormir, de comer, de hacer otras actividades también para que nuestro propio cuerpo respire, porque a veces priorizar otro tipo de metas y de cosas, pues lo que hace es pues afectarnos, ¿no? Y eso me imagino que se le pasa bastante a las personas que pues que quieren hacer de todo un poco, que son perfeccionistas. Por eso al inicio del podcast hablaba mucho de eso, que a veces me pasa mucho así, que deseo completar muchos objetivos al mismo tiempo y a la hora la verdad, eh, pues la situación me supera, ¿sí? Entonces, pues eso, como que el primer factor que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso, cómo me está hablando mi cuerpo, qué es lo que está sintiendo. Y pues estas semanas, literalmente eso fue lo que me sucedió, que mi cuerpo explotó de muchas maneras y entonces me obligó como a parar y por eso es que traigo como esta reflexión, porque es como, sí, o sea, por más de que a veces uno quiera cumplir un montón de metas y objetivos, si primero uno no establece una, no sé, una rutina saludable y no tiene de base algunas situaciones manejadas, pues nada, las situaciones corporales sí o sí afloran y a esas tenemos que tenerle muchísimo cuidado, ¿sí? Porque digamos una situación mal gestionada, una emoción mal gestionada, pues puede convertirse en un problema grave. Y esa es una realidad. Nuestro cuerpo y nuestra mente son uno solo, son un equipo. Lo que afecta a uno le afecta al otro. Entonces es como eso, como ponernos en el papel de decir, ven, ¿cómo está mi cuerpo? Siempre estoy enfermo, siempre estoy enferma, ¿sí? Listo. El segundo factor que yo pienso que también tenemos que tener muy en cuenta es como eh, muy internamente en nuestra conciencia, más bien en nuestro subconsciente. Recordemos el inconsciente, que es aquellas áreas oscuras de nosotros que tal vez no tenemos totalmente en cuenta, que no conocemos en totalidad, pero que muchas veces guardan nuestros deseos más como más puros y más reales. Muchas veces nosotros de base sabemos que hay algunas cosas que no están bien, que tal vez estamos haciendo algunas acciones por complacer a otras personas, por cumplir requerimientos, por lograr objetivos, por quedar bien con otras personas, por uno mismo quedar bien con uno mismo y sentirse orgulloso por lo que uno ha logrado. Em, y muchas veces muy adentro de nosotros sabemos que esto que
nosotros decimos con total tranquilidad como si yo estoy segura, estoy seguro de que quiero hacer esto, de que quiero lograr este objetivo, pues tal vez no es siempre lo que queremos, ¿sabes? Porque a veces esos objetivos y esos deseos que nosotros tenemos muchas veces están construidos en base a los deseos de las otras personas, a los objetivos expuestos por la sociedad, por lo que uno debería hacer con su vida, por uno complacer a personas externas como familiares, como amistades, parejas, no sé, compañeros de trabajo, laborales y la sociedad en general. Y a veces no nos damos cuenta que pues internamente no es como lo que uno realmente desea, sino que pues uno se deja contagiar muchísimo eh, de lo que las otras personas quieren, ¿sí? Entonces uno va detrás de ciertas metas, digamos con cierto tiempo, con cierta exigencia, y no es que uno esté totalmente feliz o totalmente motivado, sino que pues claro, uno se, se disciplina para llegar a estos objetivos, pero pues uno no va, digamos, con toda la devoción y toda la pasión que la situación requiere, ¿sí? Y pues eso también pasa mucho y eso es lo que a veces hace que uno llegue a puntos de sobreexigencia muy grandes porque a veces uno piensa que uno quiere lograr ciertas cosas en ciertos momentos, en ciertos tiempos, pero realmente eso no es lo que uno desea y eso ante todo no es lo que uno necesita en ese momento, ¿sí? Porque a veces uno siente que todo lo que uno quiere, que uno, todo aquello que nuestra mente desea es lo que está bien, pero a veces no siempre es lo que uno necesita en ese momento, ¿sí? Entonces, también como es importante aprender a pausar también estas otras necesidades un poco más adultas, digámoslo así, más adultas, más conscientes y tener esos ejercicios como de análisis personal, de introspección, en el que uno se dé el espacio de preguntarse a uno mismo, realmente esto es lo que yo quiero, realmente quiero lograr este objetivo con esta rapidez, con esta eficacia, eh, realmente si consigo esto que yo quiero hacer, voy a sentirme totalmente completo, completa y voy a sentirme full. O tal vez en el proceso tengo que pues analizar y ver qué otras situaciones también yo deseo hacer, yo deseo ponerme atención en, pero que pues digamos esa necesidad de obtener los objetivos rápido, pues es lo que hace que a veces no, digamos, no nos demos esos espacios para esas otras, esas otras acciones o hobbies o tareas que también nos hacen sentir súper bien, pero pues que no son tan productivas, entre comillas, ¿sí? Sino que son más como esos respiros para uno mismo. Entonces también como lo que hablábamos en las sesiones anteriores, como la importancia de hacer como journaling, de hacer un propio diario, de escribir uno cómo se siente, qué deseos tiene, si uno se siente realizado con lo que uno está haciendo, ¿sí? Porque recordemos que muchas veces la sociedad siempre nos dice como no, es que el éxito es que tú logres tales objetivos, consigas tales cosas, hagas tales cosas y como que uno se centra mucho en eso y dice sí, sí, eso para mí es ser exitoso, pero a veces hay realmente otras actividades que son tan propias, tan íntimas, que, que no significan como un gran avance para la sociedad y para las personas que están cerca de nosotros, pero para uno mismo son un avance y son un crecimiento espectacular, ¿sí? Entonces es como eso, como pensar qué otras actividades yo también debería agregar a mi vida, qué otras metas personales que no sean productivas en el sentido académicas, laborales, sociales, sino más personales, espirituales mías,
yo también quiero trabajar para sentirme mejor. Sí, porque muchas veces ese equilibrio es lo que se requiere, ¿sí? Como poder uno sentirse, no sé, orgulloso de lograr ciertos objetivos en un aspecto, pero también al mismo tiempo trabajar un aspecto como más personal, como un poco más introspectivo, ¿sí? Y como eso también nos ayuda como no a llenarnos de obligaciones, de situaciones graves, sino que nos ayuda también a como a drenar la atención y la atención, no de atención, sino la atención que a veces nos da la vida, drenarla de una manera un poco más fluida y llevar las situaciones con más calma, ¿sí? Con más serenidad y entender que pues que el mundo no se acaba por uno no poder cumplir los objetivos que uno se pone en un momento, ¿sí? Y pues ese es el tercer aspecto del que yo pues deseo como hablar, como de la importancia del descanso y cómo este brinda un equilibrio muy importante en nuestra vida, de cómo el descanso no solo es uno cumplir sus 7, 8 horas de sueño, que bueno, muchas veces cuando las situaciones son como tan estresantes, tan ocupadas, tan complejas, que ni siquiera el dormir significa descansar, sino nada, una necesidad física, sino más allá, claro, del descansar como dormir, sino también descansar de las responsabilidades. Y no solo lo que dije, no solo académicas, laborales, sino también sociales, personales, como esa búsqueda de esos espacios donde uno genuinamente uno puede descansar de las situaciones, de la vida, que uno puede eh, leer, pintar, crear, pensar, tocar, conectar con, pues, con los sentidos más, como más básicos, ¿sí? Que nos ayudan como a respirar, como dicen por ahí, el meme que dice como salir y tocar pasto, porque a veces esos memes son como por reírnos, pero la verdad es que muchas veces sí, no ayudan muchísimo a conectar uno con la naturaleza, salir con personas que nos hacen sentir bien, que nos recuerdan que somos valiosos, que somos amados, que merecemos vivir bien, que nos ayudan a salir de huecos mentales y emocionales que nos destruyen mucho, ¿sí? Y eso también es descansar. Descansar es tener espacios con nuestra pareja, con nuestras amistades, reír, comer, disfrutar de la compañía de las otras personas y de uno mismo, ¿sí? Entonces también es como también la importancia de sacar esos espacios para aquellas personas y para uno mismo para poder lograr ese objetivo, ¿sí? De no centrarnos solo en aquellas metas como cuantificables, digámosles, que deseamos cumplir, sino también como, hey, ven, también estoy trabajando en estos otros aspectos de mi vida, ¿sí? Y esto también va como de la mano del otro factor que me parece muy interesante y es como precisamente hacer este tipo de procesos introspectivos nos ayudan a reconectar mucho con nuestras propias necesidades, ¿sí? Con, con realmente preguntarnos qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué en este momento de mi vida es lo que mi cuerpo, mi alma, mi mente me está pidiendo. En este momento mi vida me está pidiendo que cumpla tal objetivo y que logre tal objetivo ya, si no mi vida no vale nada. O tal vez mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi mente está pasando por un proceso en el que necesita respirar, terminar ciclos, analizar situaciones, personas, analizar decisiones, pensar qué he hecho bien, qué he hecho mal, ¿sí? Y eso es
muy importante porque ahí es donde uno puede volver a reconectar. Yo me imagino que pues que a muchas personas les ha pasado eso de que cuando uno empieza un proyecto, cuando uno empieza así una carrera, un trabajo, no sé, un proyecto, digámoslo, como para englobar todo. Uno lo inicia con una expectativa, con una motivación, con, con unas ganas de llegar a un punto para lograr algo que para uno es importante, para uno es importante. Y a veces el proceso se complejiza tanto y otros factores se llenan la situación de como de problemas, de estrés, de como de ansiedad, de esa preocupación de hacer las cosas bien, de no hacerlas bien, de soy suficiente. Y a veces se nos olvida el por qué en un primer momento iniciamos con ese proyecto. O sea, por qué en un primer momento quisimos hacer aquello por lo que nos estamos esforzando todos los días. ¿Mm? Y eso pasa muchísimo. ¿Y por qué pasa muchísimo? Porque a veces, muchas veces esos proyectos que nosotros nos proponemos están muy enfocados como a áreas más que todo laborales, a proyectos como, como personales, pero que también van muy de la mano de áreas como académicas o laborales, ¿sí? Pues porque obviamente nosotros como sociedad vivimos en un mundo capitalista que requiere que lo que uno hace casi que diariamente tenga una remuneración económica o que le permita a uno pues vivir de eso, ¿sí? Y pues obviamente el punto de, de la vida también es que uno pueda unificar esos factores, ¿no? Como trabajar en aquello que a uno le hace muy feliz y le da, uno le da motivación, le da devoción a hacer porque le nace desde su propia alma y pues combinarlo con actividades que puedan ser, pues sí, remunerables, que nos puedan dar una estabilidad económica, una estabilidad laboral, ¿sí? Es sí, una estabilidad laboral y muchas veces se nos olvida, pues exactamente como ese objetivo, esa chispa que primero nació en nosotros, sino que solamente pues nos concentramos es en, pues en lograr las cosas, en conseguirlo, en decir, yo logré esto, yo conseguí esto con mis manos, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Pero pues claro, es que todo proceso es difícil, todo proceso es complejo, todo proceso requiere mucho sacrificio y en el proceso uno puede perderle amor a lo que uno hace. En el proceso uno puede pensar, esto no tiene sentido, yo por qué estoy matándome por sacar tal proyecto adelante, tal actividad adelante, qué es lo que hace que yo me tenga que desvivir por esta situación, ¿sí? Y muchas veces, pues hablándolo más como desde la realidad humana, muchas veces la vida adulta a uno le roba la chispa, le roba la motivación de salir al mundo y decir, yo quiero lograr esto por X o Y objetivo, porque me nace, porque quiero lograr esto, porque quiero impactar de esta manera en las personas, porque estos son mis objetivos, ¿sí? A veces, precisamente por cómo se mueve el mundo, uno se tiene que meter en todo este sistema en el que pues a uno le toca adaptarse a las necesidades, a los requerimientos de las situaciones en las que estamos y, y perdemos esa chispa en nuestro interior que nos dice como, no, pero es que tú querías hacer tal cosa era por esto, porque te nacía, porque tenías amor, porque nadie te obligaba, porque nacía desde tu corazón a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y por eso es necesario también como lo que decía anteriormente, como tener esos espacios de reconexión no solo con las personas que amamos y que nos aman, sino con nosotros mismos y basar y decir, ven, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál era mi objetivo principal? ¿Por qué nació de mí eso? ¿Sí? Y a veces eso pasa mucho que llegamos como a explotar de estas situaciones
cuando los procesos son muy grandes y no nos tomamos el tiempo de respirar y de reconectar con nuestras necesidades y con lo que queremos, sino que vamos en piloto automático y es como, ok, se logró este objetivo, vamos por este otro y vamos por este otro. Y a la hora, la verdad, pues uno no, pues no disfruta ninguno o lo disfruta, pero entonces es muy pasajero porque entonces ya viene otro y entonces toca lograrlo y toca lograrlo. Y entonces la vida se nos vuelve como una lista de chequeo que hay que cumplir, es como listo, ya cumplí esto, toca esto, toca esto. Y entonces como, uff, como que llega un punto en el que uno se satura y uno dice, no, espera, pero no quería que las cosas fueran tan así, ¿sí? Y a veces, digamos, a veces yo siento que a veces eh, esta sociedad, este mundo, como que todo el tiempo nos lleva a, como que a adquirir las cosas rápido, a ser súper jóvenes y tener la casa, el trabajo, la plata, la familia, la pareja, los viajes, las experiencias, porque entonces tú luego ya cumples una edad y entonces ya no lo lograste, entonces ya no lo cumpliste, ¿sí? Y a veces decimos como no, pues es que eso a mí no me afecta, pero es que la verdad es un discurso que está como tan incrustado como en nuestro cerebro, en nuestra conciencia colectiva, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que muchos estamos montados bajo esa movida, como si es que yo tengo que tener tal edad y en tal edad tengo que tener A, B y C. Entonces, por eso es que por esas situaciones como tan abrumadoras es que muchas veces nuestro cuerpo habla y dice, ven, no, o sea, bájale, bájale 3 toques, ¿sí? Porque porque a veces nos centramos mucho en eso y olvidamos como las cosas básicas de la vida, las cosas pequeñas, el, el estar, el ser, el escuchar música, el descansar, el compartir con amigos, porque entonces todo el tiempo es como tengo que cumplir esta meta y esta meta y esta meta. Y en ese sentido yo pues yo soy sincera y digo, a mí me sucede bastante eso. No sé si le pasa a muchas personas, pero a mí me pasa bastante. Yo tengo una mente muy, no sé si decirlo, dispersa, que está todo el tiempo pensando en un montón de situaciones y a veces eso hace que no pueda descansar, ¿sí? Solo cuando ya mi cuerpo me habla y me dice, a ver, Angisita, a ver, estamos muy mal, párale. Es cuando yo digo, uy, sí, espera, como que llevo un rato en este ritmo y como que no me había dado cuenta. Y sí, sí, pues eso es lo que pues a mí me sucede y yo me imagino que a muchas personas también les sucede porque yo sé que no soy la única que pues que le puede pasar esta situación, ¿sí? Entonces, y bueno, ya para como terminar como el último factor y terminar este episodio, porque bueno, abro paréntesis, voy a intentar que sean un poquito más corticos, más concisos, porque siento que los otros dos quedaron muy largos y pues yo sé que claro, 1 hora es pues 1 hora, entonces nada, quiero que sean un poco más movidos y un poquito más corticos. Bueno, cierro paréntesis. Y el último, como factor que yo dije, esto también tiene mucho que ver, es como la vida es muy sabia. O sea, la vida a uno le habla mucho. Y uno es muy terco. Es lo que les decía como al inicio del podcast. ¿Por qué? Porque la vida pone muchos inconvenientes. Y uno se centra mucho y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no se me está dando esta situación? ¿Por qué está complicado esto? ¿Por qué no puedo lograr este objetivo en este tiempo en el que yo me lo propuse? ¿Por qué las cosas no se me dan con esta persona? ¿Por qué las situaciones con tal comunidad, tal situación es tan complicado? Sí, a veces nosotros nos cerramos en ese ¿por qué? ¿Por qué?
cuando realmente la palabra, la pregunta no debería ser ¿por qué? Realmente la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo esta situación? ¿Cuál es el objetivo de que a mí me esté sucediendo esta situación? ¿Sí? Porque a veces nosotros nos frustramos mucho cuando las cosas no se nos dan en el tiempo en el que nosotros las esperábamos y que la vida misma nos obliga como a decir, oye, espérate, esto no puede darse ya, o esto va a llevar más tiempo, o requiere que le metas más esfuerzo, o que cambies cosas. Y entonces, claro, llega esa frustración que es como, pero es que yo ya tenía todo planeado, pero es que yo ya tenía todo estructurado. Cuando a la hora la verdad, pues las cosas son mucho más complicadas que solo eso. A veces las situaciones no se dan porque no se tienen que dar. A veces la vida nos pone esas complicaciones para que nosotros también le bajemos, para que nosotros también digamos, uff, bueno, esta situación no se me dio, no pude lograr este objetivo en este tiempo. Ok, entonces, ¿qué hago? Ahí es donde retomamos los factores de arriba. Ok, listo, necesito reconectar con lo que quería, con mis acciones. Esto es todo mi objetivo de vida, esto es lo único que yo quiero hacer, ¿sí? Y a veces es muy necesario porque como que uno trata de como de obligar que las cosas sean, pero pues es que uno no tiene realmente control de nada en este mundo. O sea, realmente uno en esta vida uno no tiene control más allá de sus propias acciones, de lo que uno hace, de lo que uno dice, sí, de lo que uno puede manejar, ¿sí? Y uno a veces tiene que entender las sincronicidades, nuestras intuiciones, nuestras señales externas que nos dicen, que nos hablan, que nos dicen, hey Angisita, tal vez no es por este camino, tal vez no estás haciendo las cosas bien, tal vez no estás en el lugar correcto, tal vez tienes que tomarte un descanso, tienes que parar y reconectar el por qué tú estabas haciendo lo que estabas haciendo, por qué esa necesidad, esa urgencia por hacer las cosas, ¿sí? Y eso es muy valioso porque precisamente en esos espacios donde uno queda como varado, es donde uno necesita uno sentarse y analizar y decir, ven, sí, ¿qué he estado haciendo? O sea, me he estado lastimando, me he estado irrespetando, me he estado abusando de mí mismo, de mis facultades, de mis habilidades para lograr objetivos, y no me he dado cuenta que en el proceso me he lastimado o he dejado que otras personas también me lastimen, ¿sí? Entonces también es como, también la importancia de aprender a confiar en el flujo de las cosas, en el flujo de la vida. Yo siempre me pregunto por qué, por qué, por qué me sucede esto, por qué las cosas son de este modo, por qué. Y a veces me toma mucho tiempo realmente encontrar la respuesta y darme cuenta que realmente no es necesario el por qué, sino que yo debo preguntarme, ok, ¿para qué? ¿Para qué se me está presentando esta situación? ¿Qué debo aprender de esta situación? ¿Qué debo tomar de esto para continuar con mi vida y hacerla un poquito mejor? ¿Sí? Y es precisamente lo que a mí pues me sucedió en estas semanas, que ahora yo veo y yo digo, no, no es el por qué me sucedió esta situación, porque pueden haber mil explicaciones y tal vez todas pueden ser ciertas, todas pueden ser equivocadas, pero lo que sí tengo claro es que el para qué es pues para parar, para descansar, para respirar, para decir, ok, listo, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parada? ¿Sí? Entonces muchas veces, a veces uno tiene que, como dirían por ahí, como relajarse un toque y soltar el control y abrirse a las nuevas posibilidades. Aceptar las cosas como son, aunque no nos gusten en un primer momento y decir, ok, listo.
ya esto es así, ya no puedo cambiar las cosas, ya la vida es como es. Listo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer a partir de esto? ¿Sí? Y en esos momentos es donde uno vuelve y reconecta con sus propias necesidades, con sus propios deseos, con esa pasión que hace que uno quiera hacer las cosas, lo que sea que uno haga, y que uno pueda volver al camino con más motivación, con más ganas, con más fuerza, si lo puedo decir. Entonces, sí, como la importancia de esto, de dejar fluir la vida, de decir, bueno, ya las cosas se dieron así, veamos qué sigue, ¿no? Como cuando uno ve una serie que no está terminada, que todavía la están haciendo, y a uno le coge esa ansiedad y uno dice, no, pero es que hasta ahorita van en esta temporada y esto está hecho un hoyo y nada está completo y es como que estrés, cómo se va a solucionar X y X trama, camino. Pero es que uno no tiene control de en qué momento publican la serie o de los cambios que hagan o del guión. Nada, a uno que le toca, pues nada, esperar la serie, esperar los capítulos, analizarlos, verlos, decir, wow, listo, pues esto se dio así, me gusta, no me gusta, tengo control sobre esto, sí, no, listo, ¿cómo sigo, sí? Y a veces a veces toca, sí, a veces toca es como ver las situaciones y también uno dar 5 pasos atrás y decir, uff, ok, listo, esto está de este modo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo intervenir? ¿Mi intervención ayuda de algo? ¿Sirve de algo? ¿Cambia algo? Sí, no. Listo. Y a partir de ahí decidir, listo, continúo, intervengo para las cosas, para que las cosas mejoren, cambien. O me doy cuenta que tal vez no es necesario que siga poniendo mi interés, mi atención, como mi fuerza, mi energía en esta situación, sino más bien digo, bueno, ya, esta situación es de este modo, ya nada se puede hacer, listo, seguimos adelante, ¿sí? Y eso nos ayuda a madurar. Y muchas veces esos espacios, primero de caos y luego de explosión, nos ayuda a descansar y a continuar y seguir trabajando en ese, pues en ese desarrollo personal, ¿no? Del que estábamos hablando la vez pasada. Entonces sí, bueno, yo eso quería hablar el día de hoy. No sé si me extendí mucho, espero que no. Espero que haya podido hacer algún tipo de sentido. Espero que sí. Si algo, nada, te leo en los comentarios. Si crees que esto lo puede escuchar otra persona, súper si lo compartes, súper si compartes. Si no, igual, muchas gracias por escuchar. Escucharme ya es maravilloso para mí. O sea, ver que me están escuchando, sean 1, 2, 3, 5 personas, para mí es un montón. Entonces, nada, muchas gracias por todo. Espero puedas respirar, podamos seguir respirando. Y nada, nos vemos en otro episodio. A ver qué otros temas tenemos que hablar, ¿listo? Un beso, chao.